Buenas noches. Si tuviéramos que elegir un título para esta editorial, podríamos decir Kirchner volvió a la casita de los viejos. ¿Y por qué esto? Porque después de tanto hablar, de tanta litros de tinta utilizados para versar sobre la transversalidad, sobre la concertación plural. Ustedes se acuerdan, pasó hace muy poquito tiempo, en la última campaña que tuvo a Cristina Fernández como candidata y finalmente como presidenta electa. El principal eslogan era Cristina, Cobos y vos. Qué poco ha quedado de todo eso, ¿no? Los radicales K han iniciado un proceso de despegue a partir de la ruptura con la Casa Rosada, con el poder central del gobernador catamarqueño Eduardo Brizuela del Moral, y francamente se ha dado cuenta Kirchner que con el radicalismo cooptado poca batalla puede hacer si es que se vienen grandes batallas. A veces uno piensa que las principales confrontaciones del gobierno son consigo mismo, no con la oposición, porque digo, y lo reitero, no hay nada que me haga cambiar de opinión hasta el momento. Argentina está llena de opositores, pero no hay oposición. En consecuencia, con esta situación, con este panorama, el presidente se enfrenta ante semanas difíciles que van a venir, todo lo hace prever que el campo regresa a la lucha, el proceso inflacionario se está desmadrando, esperemos que pueda amortiguarse esto porque sabemos lo que le cuesta a la sociedad, y aparece en escena semana a semana retroalimentado el conflicto con el gran diario argentino, con Clarín. Yo le mostraba la semana pasada el vértigo de la política argentina. Hace poco menos de un mes la revista Noticias titulaba Clarín, el vocero de Kirchner, y ahora parece ser el gran enemigo. Frente a esto, ¿qué hizo? Se recluyó Kirchner en gobernadores, en caciques distritales, en hombres que tienen peso específico en las provincias, le dio 7 cargos a la CGT. Moyano es vicepresidente del partido, al igual que Daniel Scioli, el gobernador del distrito más importante. ¿Y saben qué? Es penoso lo del peronismo de la provincia de Santa Fe. Hay 75 cargos. Le han dado nada más que 4 a los peronistas locales. El más importante es para Perotti, una secretaría de no mucha trascendencia. Reutemann y Obey, quienes han gobernado y bien esta provincia, aparecen en difusas vocalías, al igual que el presidente del bloque de los legisladores nacionales kirchneristas, Agustín Rossi. ¿Qué pasa? ¿Cómo es la relación entre Kirchner y el peronismo santafesino? ¿Se sigue dando esa situación, ese clima de rispidez? ¿Sigue creyendo que Wiener va a ser algún aliado en un futuro no muy lejano? Bueno, de todas estas cosas vamos a hablar tras el primer corte con Carlos Carranza, que es un hombre muy vinculado al senador Carlos Reutemann, pero además es vocal titular de la Junta Electoral del Partido Justicialista. Ya volvemos. Decimos semana a semana que somos el único programa político, y ya no hablar del tema del humo es un indicio o una ratificación, porque es curioso, ¿no? Muchos colegas que habitualmente se ocupan de la interna del peronismo, la interna del radicalismo, qué pasa con el transporte, ahora son especialistas en focos ígneos, como dicen por allí. Vamos a hablar de política, y vamos a hablar con el jefe de asesores del senador Carlos Reutemann y vocal titular del Partido Justicialista Nacional, de la Junta Electoral, Carlos Carranza. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por la invitación. Hay muchos temas interesantes para charlar. ¿Usted coincide en que Kirchner parece haber vuelto a la casita de los viejos y haberle dado, si se quiere, un cachetazo a la transversalidad? Sí, además, digamos, lo estábamos esperando. Yo soy de los que opina que es un hecho auspicioso, positivo,
Y no solo por su condición de nuevo presidente electo del justicialismo, sino porque también le va a hacer muy bien al sistema de partidos, que yo creo que pasa por fortalecer quizás uno de los más importantes, o el más importante de los partidos políticos a nivel nacional, y a partir de allí todos esperamos que, bueno, que los demás partidos también puedan consolidarse y fortalecerse después de lo que ha sido una crisis realmente muy profunda de legitimación en la representación popular, y que, bueno, como usted bien lo ha dicho, quizás pasamos los 2 primeros años de gestión de Néstor Kirchner con un proceso llamado, como usted lo dijo, transversal, después con el proceso de la concertación plural, y ahora, como jefe del justicialismo, entiendo que, bueno, desde ya es altamente positivo para los peronistas y espero que también así lo sea para el resto de la nación. ¿Qué lectura hace de la composición de la lista, de la única lista que ha quedado consagrada, oficializada? Kirchner es el presidente del PJ. Lo que hace a la representación de los gobernadores, como usted bien lo ha dicho antes, incluso de la representación gremial, creo que ha sido importante y se los ve a los más, a los líderes más consagrados, digamos así. Pero bueno, Santa Fe, sin duda, más allá de las cualidades personales y de las calidades que sin duda las tienen los que hoy representan a la provincia en el seno del nuevo Consejo Nacional, entiendo que está infrarrepresentada. Si usted lo ha dicho, sobre 75 cargos, cuatro lugares es el 6% aproximadamente. De manera que... Para la segunda provincia. Para la segunda provincia, y una provincia que, bueno, más allá de que hoy no esté gobernada por el justicialismo, ha hecho un aporte sustancial en las últimas elecciones a la señora Presidente, y sin duda porque además necesita de un respaldo de sus dirigentes para que a nivel provincial, bueno, podamos seguir transitando la senda política con una representación en la cual no solo estimamos que sea bien vista a nivel nacional, sino que también esa representación sea bien vista por los afiliados de la provincia. Entonces, estimamos que, sin que esto signifique una crítica, creo que sin duda Santa Fe merecía más y tiene obviamente hombres que también pueden ayudar a este proceso de consolidación. Yo integro la Junta Nacional, ya lo hacía en otras, en otras gestiones, y sin duda, bueno, hemos advertido que Santa Fe tiene muchos dirigentes y muy buenos que quizás deban ser, promocionados para ser nuevamente a lo mejor candidatos el año que viene o en el 2011, ¿no es cierto? Así que no es que estemos disconformes, pero sin duda hubiéramos deseado una representación más importante. ¿Y no se da por fallas en la interlocución con quienes negocian estas cuestiones? ¿Se da porque Kirchner mira de mala manera al peronismo santafesino? ¿Por qué es esto? No, en realidad no se da sin duda porque creo que ha habido otras necesidades en otros lugares, en otras provincias. La juventud, el sector femenino también está altamente representado, de manera que, como siempre, quienes están hoy representando a Santa Fe lo van a hacer de la mejor manera posible, acompañamos, integramos y nos consideramos parte del proyecto nacional, con las voces a veces críticas, disonantes, pero sin duda desde adentro, de manera que no es un problema de gestión o de negociación. Yo creo que Néstor Kirchner, a partir de que ahora es el presidente del PJ a nivel nacional, va a tener para con nuestra provincia de Santa Fe una actitud que bien estamos esperando de fortalecer y de promocionar a los mejores líderes y candidatos para poder tener una performance electoral 2009 y 2011 que nos permitan reencontrarnos con la gente en la provincia. Usted es el jefe de asesores de Reutemann a partir de la posición que tomó el senador respecto al conflicto del campo, que creo fue la correcta, porque es un hombre que siempre fue votado por los chacareros. Se habló mucho de bolilla negra, como que había malestar con Reutemann en Puerto Madero, donde está Kirchner. Sí. ¿Qué hay de esto? No, yo no he escuchado eso, y el senador obviamente ha ido a hablar con Néstor cuando se estaba, digamos, gestando la nueva lista del partido.
sin duda todos coinciden en que bueno, Néstor prácticamente es unánime la jefatura consolidada a nivel nacional, pero yo no creo que este conflicto haya determinado una lejanía con respecto al senador, más allá de que quizás lo tenga que decir él. Yo supongo que Néstor ha integrado a todos los sectores, como debe ser, y creo que lo leí en la columna del domingo suyo también. Es decir, el peronismo ha dado muestras una vez más de que está asociado permanentemente a las necesidades del pueblo y también a la necesidad de fortalecer el poder. De manera que en ese marco están todos integrados y esa es algo que bueno, nosotros ya lo veníamos también sabiendo, Reutemann iba a estar y obviamente vamos a estar trabajando desde el lugar que tengamos los peronistas en el orden nacional y creo que bueno, la postura con respecto al campo, sin duda a Reutemann, bueno, lo venía diciendo hace muchos años, es muy coherente, además conocida la opinión de Reutemann. Por supuesto que en esto hay quienes no han entendido esto y lo han criticado, pero Reutemann lo viene diciendo hace tiempo y sobre todo, bueno, porque viene apoyando la gestión del gobierno nacional, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner, desde siempre. No se olvide usted de que en los dos primeros años de gestión de Reutemann como senador, bueno, Agustín era concejal. En esos años Agustín Rossi. En esos años hubo que poner mucho esfuerzo, sin duda, porque había que normalizar, estabilizar el país, así que no se le pueden achacar cosas como las que se han estado escuchando últimamente, de que se ha borrado con el codo lo que se ha escrito con la mano. Bueno, Rossi dijo acá hace una semana que cuando oyó el ruido de la primera cacerola se pasó de bando. Se equivoca, Agustín se equivoca, creo que sin duda él sabe muy bien que Reutemann ha estado desde el primer día, lo sigue estando, desde adentro. Nosotros, si en algún momento, tanto él, Reutemann, como quienes integramos esta corriente, desde adentro vamos a apoyar y también vamos a criticar todo lo que sea necesario porque, como lo decía el general, primero está la patria, después está el movimiento y después están los hombres. Y sobre todo que, bueno, creo que en esto nosotros tenemos que evitar esos discursos que después no tengan retorno, no con Reutemann, sino con la gente. Hay un proceso interno que se abre en Santa Fe donde se puede debatir, es necesario debatir, y yo creo que es importante que se pueda, por ejemplo, elegir algunos de los proyectos que están hoy en marcha para saber qué futuro del partido que queremos nosotros en Santa Fe, o qué peronismo queremos en Santa Fe. De manera que estas críticas, que a veces son chicanas, porque eso de la primera cacerola, nosotros gobernamos en Santa Fe en el 2001, en el 2002 y en el 2003. Y además, 2004, 2005, mientras Rossi no era diputado, Reutemann era senador y apoyamos y seguimos apoyando y se van a seguir apoyando seguramente todas las medidas que el gobierno nacional necesite. Desde ya, eso está en los diarios de sesiones, está en las votaciones, pero también creo que tiene muy baja tolerancia, Agustín, y evidentemente, más allá del disenso o de otras opiniones que han salido, como la de Sergio Rossi, etcétera, que no vale la pena comentarlas, pero que, en definitiva, aparentemente desde algunos sectores que estuvieron en otros partidos, evidentemente nos están haciendo pedir rendiciones de cuenta y evidentemente es un error. Así que pienso que si hay algo que debatir, se debatirá en la interna y no creo que sea el campo o el motivo del eje de la interna del peronismo sea el tema del campo, que desde ya todos abogamos para que se solucione, para que se dialogue, y creo que Rossi también tiene que hacer esfuerzos para que la gente del campo se ponga de acuerdo con el gobierno o el gobierno se ponga de acuerdo con el campo y solucionar esta crisis. De hecho, apoyarlo a Luis Delía no ayuda, así que yo también le pido a algunos dirigentes provinciales que ayuden con los discursos, con las acciones y con los gestos. Así que este es el planteo que hoy hace nuestro sector respecto de este tema. Estamos hablando con Carlos Carranza, dirigente de la Junta Electoral del Partido Justicialista a nivel nacional, importante referencia provincial, fue ministro de Gobierno durante mucho tiempo. Lo seguimos haciendo tras la pausa.
Una de las cuestiones que llaman la atención y que tal vez vienen de la mano del nuevo sistema electoral es que, a diferencia de lo que sucedía con anterioridad, donde el peronismo se mostraba en las cámaras como un bloque férreo, unido, surgen voces muy discrepantes, ¿no? Bueno, las declaraciones de lo que es el rosismo, atacando en algún lado al rautemismo antes del proceso de internas. Paralelamente se observa una muy buena relación con el gobierno de Hermes Wiener. ¿Por qué se da esta situación hoy por hoy en el peronismo provincial? Porque la derrota deja heridas. Usted hace un muy buen análisis respecto del sistema electoral, es decir, todos los sistemas electorales, lo hemos analizado en varias oportunidades aquí, no son neutros. Algunos, obviamente, además del sistema electoral en sí mismo, mejoran la gobernabilidad, la representación o la participación. Depende de en qué énfasis usted ponga un poco más de ingrediente. Bueno, yo creo que en este caso, este es un sistema electoral, el que está aprobado en Santa Fe, que favorece la fragmentación, sin duda. Esto no es malo, pero sí es importante después encontrar las causas normales para, consolidar la voluntad legislativa, al menos, y poder, establecer una opinión coherente y unificada en el seno del Poder Legislativo. Hubo desde siempre, digamos, algunas ideas que gracias a Dios no plasmaron, de las candidaturas independientes, etcétera, etcétera. ¿Qué eso hubiera significado? No digo en Santa Fe, pero usted imagínese a nivel nacional, que son 253 o 257 diputados nacionales, tantos bloques quizás como diputados, esto es lo que no quiere el sistema. Y en ese caso yo creo que Santa Fe es una provincia que necesita sin dudas una reforma nuevamente a nivel electoral, que tenga en cuenta este tema de la fragmentación legislativa. Y sobre todo, yo creo que no, la derrota quizás no es el elemento por el cual hoy las voces uno las advierta contradictorias o altisonantes. Lo que pasa es que hay posicionamientos de cara quizás a la interna que viene, hay posicionamientos de cara a ejes a veces nacionales, a veces provinciales, y se van tomando posturas. Sin duda no es lo mismo gestionar desde una municipalidad que necesita de recursos y de la voluntad del poder central, tanto sea provincial como provincial como nacional, pero a nivel legislativo a lo mejor esa libertad de opinión en el caso de los diputados es mayor, no así tanto en el caso de los senadores, que tienen una realidad distinta en cada uno de los departamentos, y de hecho así se observa en el Senado provincial. Ahí yo creo que la palabra, la opinión y fundamentalmente la gestión de Ricardo Espinosi es importante para mantener por lo menos los bloques, o en este caso el bloque del Partido Justicialista Unificado. No así, lamentablemente, en la Cámara de Diputados, donde hay 3 bloques, ¿no es cierto? También se puede advertir cierto grado de capacidad en la maniobra de los dirigentes, en este caso de los que presiden los bloques, pero estimo de que es un poco la decisión, un poco el sistema que fragmenta, otro poco es la situación de representatividad con respecto a los territorios, y además, creo que sin duda a lo mejor hay personas que de acuerdo a sus habilidades pueden hacerlo mejor que otras, sin duda. ¿Hay uniformidad en el rautomismo de acompañar a Ricardo Espinosi en las futuras internas? Sin duda, sí. Ricardo es la expresión más genuina que tenemos un poco de la juventud, después de Carlos Reutemann, sin duda. Pero es un hombre que conoce muy bien la gestión, ha compartido conmigo el gabinete, en el área de municipios y comunas, en la Secretaría General. Este es su segundo mandato como senador, es un representante no solo de Venado Tuerto y del departamento de General López, sino del sur de la provincia. Así lo creemos muchos dirigentes del sur, de manera que hoy creo que es una expresión joven, ganadora, que se puede promocionar para cargos de altísima responsabilidad, y en ese caso también dependerá de nosotros y del pueblo de Santa Fe y del peronismo de Santa Fe
si podemos ahora el 13 de julio, bueno, llevarlo a la presidencia del partido. Esa es una elección cerrada en la cual van a participar nada más que los afiliados peronistas. Solamente afiliados, 300.000 personas afiliadas, 300.000 compañeros, van a decidir sobre, bueno, las autoridades a nivel provincial, tanto el Consejo Provincial, Congreso Provincial, Tribunal de Disciplina y Junta Electoral, de manera que, bueno, las listas se cierran el 13 de junio. Y bueno, aspiramos a que Agustín Rossi presida la otra lista, porque hasta ahora no hemos tenido esa confirmación. ¿Se está esperando esto para, empezar a hacer oposición en serio al gobierno de Hermes Wiener? Sería una pregunta. La otra, ¿cómo visualiza usted estos 100 y pico de días de Wiener en la gestión? Bueno, la primera pregunta, más que esperando, sin duda el peronismo necesita autoridades legítimamente constituidas y que representen la voluntad del pueblo peronista para tomar los principales temas de la provincia, los ejes por los cuales hoy está pasando la gestión de gobierno, que son muy pocos, pero más allá de esto, para tomar posturas respecto eventualmente a una eventual reforma constitucional, etcétera, etcétera. De manera que las actuales autoridades están prácticamente en una transición hasta que se elijan las nuevas autoridades. A partir de ahí, sin duda, el partido va a trabajar en la postura oficial del justicialismo, en apoyo de los dos bloques y fundamentalmente con las departamentales y los distritos para ir tomando un poco de opinión de cómo es lo que se piensa en todos los niveles de la provincia. Y los 100 primeros días de gobierno de la gestión provincial, bueno, sin duda, yo creo que no solo los peronistas, en este caso quien les está hablando, sino muchos están esperando, quizás muchos que los han votado también, ¿no? A ver cuáles son las primeras decisiones, las primeras reacciones, no solo las primeras obras, sino también las primeras actitudes públicas para que uno lo pueda evaluar. No hemos podido todavía evaluar esta gestión porque, bueno, se la ve muy apática. Creo que también, como usted lo preguntó al principio, este tema de la presidencia de Néstor Kirchner va a ir terminando con la ambigüedad un poco de la gestión provincial, que allá son oficialistas en Buenos Aires y acá son oposición en Santa Fe. De manera que cuando se vayan aclarando todas estas cosas, yo creo que el peronismo es oposición, porque así lo colocó el pueblo de la provincia, y porque además tiene que quedar en claro que, por lo menos para quien está hablando y para muchos peronistas, nosotros no necesitamos radicales K, necesitamos nosotros, y el pueblo de la República necesita radicales R, radicales. Socialistas K tampoco necesitamos socialistas S, es decir, socialistas que sean socialistas. Lo que no significa que participen de una gestión de gobierno, esto es otra cosa, pero en el desarrollo de los sistemas políticos es importante mantener la identidad y sobre todo, bueno, el debate público por las ideas, porque la teoría esta del pensamiento único, ensayada en algunos otros lugares del hemisferio, evidentemente le ha llegado a muchos dirigentes de la nación y de la república. Nosotros no necesitamos el pensamiento único, necesitamos debatir con los dirigentes de los otros partidos que mantengan sus identidades y sus ideas. De manera que esto también va a pasar en Santa Fe, aspiramos que sea lo antes posible, y cuando todo esté en su verdadero lugar, el peronismo va a ser la oposición que todos estamos esperando. Como introductorio al informe que vamos a presentar, a veces el gobierno comunica mal las cosas, la presidenta lo dice en un tono tan ríspido que molesta, pero hay verdades. Hace 5 años los productores marchaban hacia el obelisco porque le remataban los campos, porque su producción no valía nada. Hoy por hoy los commodities son fenomenales. Y sin embargo parece volver la crisis. Bueno, Cristina dijo los piquetes de la abundancia. ¿Cuál es su lectura de esto? No, mire, las palabras son palabras. Yo creo que al expresidente Menem no solo le llenaron la Plaza de Mayo de tractores, sino toda la avenida Rivadavia. Gestiones en las cuales el gobierno no haya tenido etapas en las cuales ha discutido fuerte con algún sector, y sobre todo con el agropecuario, creo que no hay ninguna. Sin duda lo del expresidente Duhalde, por una cuestión de tipo cambiario, los ha beneficiado mucho.
Ahora, este país ha bajado los índices de desocupación, esta gestión, este gobierno, el gobierno de Néstor Kirchner, el gobierno peronista, el gobierno de Cristina Kirchner. Sin duda ha bajado los niveles de endeudamiento, sin duda se están, controlando todo el esfuerzo que se hace en estas medidas agropecuarias, son medidas antiinflacionarias, de manera que se está tratando de controlar en lo que más se pueda a la inflación. Y sobre todo se ha bajado la pobreza, de manera que, como son indicadores macroeconómicos muy fuertes, yo pienso que esta situación sectorial debe ser resuelta a través del diálogo, de la concertación. Las 4 entidades agropecuarias hoy están unidas, pero además es importante destacar que en el control de la tierra, los pequeños y medianos productores son muchísimos. Entonces, estamos hablando de una clase media que hay que atender y que creo que el viernes ya último pasado se han dado algunas decisiones en ese sentido, pero creo que se va a solucionar. Estimo que las palabras a veces se utilizan en una situación de contexto, o no son bien tomadas o son, dichas en un marco partidario, etcétera. Pero creo que la realidad es la que marca la situación por la cual hay que trabajar y por la cual hay que ponerse de acuerdo. De manera que todos aspiramos a eso y todos los dirigentes poniendo una cuota de racionalidad y sobre todo de lógica, como lo hace Carlos Reutemann, porque Carlos Reutemann no ha dicho otra cosa que a lo mejor lo que ha escuchado de todo el sector productivo en la provincia de Santa Fe. Quizás si Reutemann fuera senador por la provincia de Neuquén o a lo mejor de Chubut, y a lo mejor se lo hubiera escuchado de otra forma, pero acá el sector productivo, que no solo le dio los votos, sino que mantiene la economía de la provincia, que a su vez mantiene la economía del país, porque yo quiero que también se sepa, y además porque lo dicen los economistas, creo que Santa Fe ha sido la provincia que más ha aportado, más allá de los 2.500 o 3.000 millones de dólares al erario nacional, ha contribuido, pero concreta y eficazmente, a parar lo que en el 2001 y 2002 aparecía como la posibilidad de una guerra civil. Y en eso Santa Fe ha sido la que más ha aportado, ha parado el enfrentamiento entre los argentinos. Entonces, cuando uno dice, Santa Fe en el partido, necesitamos más representación, mejor representación, no porque los que estén, que desde ya son los mejores dirigentes que tenemos y sobre las calidades de ellos no hablamos. En el gobierno nacional también necesitamos funcionarios de la provincia de Santa Fe, y esto no es una crítica. No hay nadie, no quedó nadie. Hoy después de Horacio Rosati, que fue ministro, Rafael Bielsa, que lo hemos tenido, un candidato importado, fue canciller, y de otros dirigentes que hoy ya no están, no tenemos ningún funcionario en el gabinete nacional. No es un problema, pero esto habla a las claras de que nosotros tenemos que viajar cada vez que tenemos que pedir algo a Buenos Aires. Entonces, esto es lo que estamos diciendo, y esto parece que irrita a algunos oídos de algunos dirigentes, compañeros, amigos míos, con los cuales hemos luchado muchos años en la renovación peronista, pero que evidentemente hoy se sienten molestos, así que yo lo lamento. Lo invito a ver el informe y le agradezco haber estado en profundidad. Muchas gracias. Voy a dar comienzo a la subasta de estas 2 hermosas parcelas. La mitad está acabada. No. Sí, señor, la acabé yo. Hoy el dueño. Bueno, escúchame, el martillo no se queda la boca. No le calla la boca. Enfrentarnos a los edictos del juez, que dice que un tipo que laburó toda la vida, pidió 20.000 pesos y debe 100.000 y tiene 10 hectáreas para poder responder contra todo eso, no sé, enfrentarse a eso me parece que es a lo mejor no parece, pero para nosotras es lo más grande, lo más importante y lo más sublime, porque empezamos a juntar todas juntas entre nosotras cómo podemos empezar a hacer justicia de esa forma, peleando con las armas que tenemos. Porque estoy pidiendo orden. El que incurre en un disturbio va directamente acompañado por personal policial. No interviene el acto subastado. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta?
Matador me decía, cuando el barco se hunde, es conveniente que se hunda del todo. Yo era muy chiquilina y le decía, ¿cómo se ve que usted no está dentro del barco? Señora, el que tiene dinero para comprar tiene derecho a venir a hacer una oferta. Me importa un comino el dinero. Acá lo que hay es toda una organización siniestra destinada a quedarse con todas las pequeñas propiedades de pequeños productores que caen. Que a eso estamos defendiendo. Y usted tendría que estar de este lado con nosotras defendiendo a esos. ¿Cómo alguien se va a parar delante de un juez y un martillero y decirle, acá no va a haber remate? Pero ¿cómo? Si es la orden de la justicia, bla, bla, toda la historia que te hace. Acá no va a haber remate. No va a haber remate. No va a haber Pero yo creo que en estas condiciones se va a suspender el remate. La mayoría de la gente que se ha animado a luchar y que nos ha llamado porque quiso pelear su chacra y no quiso perderla, lo hemos ganado. Después, chicos. Después bien. Cuando ya vemos que se nos va de las manos, tenemos que inventar inmediatamente algo. Entonces inventamos cualquier cosa, o que te morís de un infarto, o que te tiene que venir la ambulancia, que bueno, o que te tocan y tenés que gritar, que me están tocando, que son unos sinvergüenza. Entonces disparan todo, no quedaba nadie. Y se armó tal lío que vino la policía y se suspendió el remate. La gente se quedó con la chacra. Nos acompaña ahora Pablo Habkin, quien es diputado provincial y la principal referencia de la coalición cívica y de Elisa Carrió en la provincia de Santa Fe. Gracias por venir, Pablo. Contale, muchas gracias. Yo digo, hay opositores y no hay oposición a nivel nacional, pero no me olvido que la primera minoría la tuvo Carrió y que es la principal opositora. En este marco, ¿coincidís conmigo en que le está faltando articular? No digo, ponerse de acuerdo con quienes no hay ningún punto para ponerse de acuerdo, pero cuestiones básicas. Con el tema del campo muchos pensaban lo mismo y no hicieron ni una conferencia de prensa. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que es una construcción trabajosa. Nosotros hicimos una gran elección presidencial y a partir de ahí estamos tratando de consolidar esta experiencia novedosa que es la coalición cívica, que es una experiencia muy extraña al sistema tradicional de partidos y muy diferente a lo que intenta el gobierno, porque mientras el gobierno se intenta concentrar dentro de lo que es el peronismo tradicional, nosotros estamos tratando de ir hacia una construcción plural y avanzar sobre temas en concretos. Ahora hace muy poco hubo un foro muy importante en San Francisco donde participaron muchas fuerzas opositoras, donde nosotros estuvo también parte del radicalismo con Negri, estuvo Juez, y me parece que es importante también en esto avanzar en forma programática, porque el mayor temor es que no nos hagan la gran Lavagna, ¿no? Siempre hay un reclamo de cómo no se junta la oposición, pero nosotros siempre decimos, miren si nos hubiéramos juntado con Lavagna, cuando muchos nos lo reclamaban, cómo hubiéramos terminado el día de la entrevista entre Kirchner y Lavagna. Entonces, hay a veces un equilibrio muy difícil entre lo paciente y trabajoso de una construcción de una alternativa en serio en la Argentina y los acuerdos que a veces son muy veloces de hacer y después con consecuencias muy caras. Me da la sensación de que hay que consolidar esto, incorporar otros sectores sociales, tomar el ejemplo, por ejemplo, de Paraguay también. Me parece que hay un actor en la política que no necesariamente están los partidos políticos y que es lo que la coalición intenta contener. Hacer acuerdos sobre determinados temas. Estamos trabajando ahora en el tema de la reforma política, que es un tema abandonado en la Argentina y que hay que relanzar. Y después sí ir haciendo acuerdos y yo creo también sostener las gestiones provinciales
de los partidos opositores que pueden también engendrar una alternativa de su propia gestión, ¿no? Porque uno observa, ¿no? A veces, más allá de las críticas al gobierno, lo que ha pasado en Recrear, las denuncias de corrupción de López Murphy, que se va del partido, queda Esteban Bullrich, funcionario macrista, queda como un apéndice del macrismo, Recrear, es decir, no todo lo bueno está de un lado y todo lo malo del otro, y en este marco ustedes también han sufrido un proceso de separación de algunos dirigentes que curiosamente llegaron a los cargos bajo el estigma, la esfinge de Carrió. Así es. Hay mucho uso, ¿no? En la Argentina. Yo digo, si el ejemplo es que un candidato opositor que sacó más de 3 millones de votos, de golpe se hace oficialista, y bueno, no nos puede extrañar que algún dirigente de la oposición que llega a los cargos, en este caso acompañando a Carrió, al tiempito nomás descubra diferencias insalvables y se retire. A mí me parece que hay que discutir a fondo. Yo soy un convencido del rol de los partidos políticos en un régimen democrático, y creo que eso es central. Pero también soy un convencido de que en la Argentina esto implica un debate muy profundo, porque los partidos, es evidente que ese monopolio de la representación que tienen, escuchaba con atención recién al entrevistado anterior, no lo usan bien. Y muchas veces el monopolio permite maniobras que lo que hacen es distorsionar el voto de la gente. Y para el sistema democrático es central que la gente pueda garantizar que lo que elige no va a ser traicionado. Entonces, si alguien vota a Carrió y vota una lista de diputados que acompaña a Carrió, no se puede encontrar con que a los 3 días uno de los miembros de esa lista encuentra diferencias insalvables. No porque no las pueda tener, pero si las tenía hubiera presentado otra lista y se hubiera postulado acompañando a otro proyecto político. O cuánta gente votó a Labaña como candidato opositor al gobierno, después se lo encuentra en un gran título de Clarín, en una exclusiva que le dio el gobierno a Clarín hace muy poquito, en Olivos charlando con el presidente. Entonces me da la sensación, y ahora parece que vuelve a la oposición. Hay que ser muy responsable en ese uso del monopolio de los partidos políticos y sobre todo entender que la gente, digamos, tiene un grado de desconfianza muy fuerte hacia el sistema político, que algunos parecen olvidar, como si el 2001 hubiera pasado, pero que bueno, hay que tenerlo como una señal de atención permanente. Hay cosas extrañas, ¿no? Por ejemplo, yo leí atentamente una entrevista que se le hizo en el diario La Capital a Verónica Venas y planteaba sus diferencias con Carrió, sus diferencias con ustedes, pero levantaba la bandera de una candidatura presidencial de Hermes Wiener, una fórmula decía Wiener-Ríos. Pero ustedes son aliados, es decir, la coalición cívica es aliada del socialismo en Santa Fe. Entonces, ¿cómo se explica esto, digamos? Porque hay que ser más serios. O sea, los espacios políticos hay que ganárselo. Y a veces no se entiende que hay que ganárselo con un esfuerzo, con una trayectoria. Por ejemplo, la diputada Venas la tiene porque ha sido una dirigente gremial importante y ha sido una muy buena diputada provincial. Pero ya cuando uno no puede explicar su actitud, recurrir a alguna cuestión oportunista, lo único que hace es desmerecerla. Mire, yo creo que hay que apoyar fuertemente los gobiernos de Wiener y de Fabiana Ríos en Tierra del Fuego. La propia Fabiana Ríos se encargó de explicarlo inmediatamente a esa declaración. Hay que entender que ellos tienen que jugar un rol institucional que con un gobierno y con el sistema federal tan menguado que tiene la Argentina implica una prudencia particular y me parece que nosotros lo que tenemos que hacer es no empezar a usar posibles proyecciones, sino ponernos a trabajar en serio. Trabajar en serio acompañando la gestión provincial de Wiener y de Fabiana Ríos y sobre todo trabajar en serio en consolidar una oposición que en el país ha hecho una gran elección presidencial, tiene un liderazgo muy importante la doctora Carrió y hay que fortalecerlo. Si empezamos a dividir esto y empezamos a especular, yo siempre creo que se hace daño el que lo hace. Y lo que hace la diputada Venas es decir, bueno, mire, intentando desmerecer a Carrió, potenciando a Wiener, yo le digo, y bueno, va a quedar grabado, yo creo que, no tengo duda que en el 2011 nosotros vamos hacia una confluencia que potencie lo que fue la experiencia de la coalición cívica y el Partido Socialista en la elección anterior, fortalecida por el hecho de contar además con 2 gestiones provinciales que van a mostrar a esa coalición opositora con capacidad de gestión. Y no tengo duda que vamos hacia eso y que probablemente tengamos buenas oportunidades de generar una alternativa a la Argentina, pero para eso hay que trabajar. Porque uno supone además que las contradicciones se van a agudizar, es decir, a Delía uno lo puede tomar de diferentes maneras, pero hay cosas que dice que obviamente escucha en Casa de Gobierno, fue el primero en salir a dar la pelea con Clarín,
y decía el domingo en el diario, Wiener se va a tener que definir, o está con nosotros, o está, decía, a lo de Lía, con la puta oligarquía. Claro, lo que pasa que, bueno, yo creo que la caracterización de Delía resuelve mucho del problema del posicionamiento, ¿no? Nadie que viva en la provincia de Santa Fe puede opinar esa barbaridad, porque cualquiera que haya recorrido los piquetes y que recorra hoy las asambleas que se están produciendo en casi todos los pueblos de la provincia de Santa Fe, va a tener una visión del problema del campo mucho más ajustada a la realidad. Y además hay que aprovechar, acá hay un doble conflicto, hay un conflicto con el campo, pero hay un conflicto también con el interior del país y el poder central. Entonces yo lo planteaba, por eso digo, estos son los temas que hay que hablar. La Argentina, se puede seguir defendiendo en la Argentina, independientemente de quién sea el presidente. ¿Puede un político santafesino seguir defendiendo que Santa Fe no pueda, aporte lo que aporta al financiamiento nacional y no reciba nada? Porque vamos a hablar, claro, yo la escuchaba al presidente, habla de la Ruta 9. Cualquiera que vaya de Las Rosas a Las Parejas, fíjense la situación de la Ruta 178, estamos hablando del corazón de la agroindustria en la Argentina, no se puede transitar en auto. Tenemos un sistema ferroviario en la provincia de Santa Fe absolutamente abandonado. Ahí está la pobre gente en San Justo, en San Cristóbal, en Laguna Paiva, tratando de ver si se puede recuperar el sistema de pasajeros de trenes, ni hablar para sacar la carga. Podemos preguntarnos también por qué Moyano termina de vicepresidente del PJ y por qué no hay sistema ferroviario en la Argentina o por qué no se reactiva Belgrano Carga. Y encima nos anuncian 4.000 millones de dólares para un proyecto de tren bala que lo va a usar, como diría el amigo de Elía, la puta oligarquía, porque yo no sé quién va a pagar eso que va a salir más caro que un pasaje de avión. Entonces, ¿cuál es el efecto redistributivo? ¿Dónde está la distribución de la riqueza? Es mentira. Acá cada vez que hay que financiar la gran caja del Estado Nacional, el gran sistema y poco transparente sistema de subsidios al transporte, que hace que en Buenos Aires el pasaje sea barato, el gasoil sea barato, las autopistas estén iluminadas y tengan 6-7 carriles, y que en el interior no podamos conectar Rosario con Córdoba, ni Las Rosas con Las Parejas. Esa es la verdadera situación que hay que discutir. Y un político santafesino tiene que discutir esto, porque después le pedimos a la gente que entienda el rol central de la política y nos pasamos discutiendo si el posicionamiento, si la lista de un partido, la lista de otro partido, como si nosotros no viviéramos en la provincia en la que vivimos. Para las distintas oposiciones, por ejemplo, para el peronismo no hubiera habido 89 sino 87 elecciones legislativas. Para la alianza no hubiera habido 99 sin 97. Para la oposición no habrá 2011 sin 2009. Así es. ¿Y cómo van a trabajar en eso? Vamos a trabajar, por un lado, cuestionando una situación de crisis a nivel nacional que hoy es inocultable. En Argentina hay que hablar de la agenda que la realidad de la Argentina marca hoy. Centralmente hay que hablar del problema de inflación, hay que hablar del problema de la distribución de la riqueza y hay que hablar del problema de la relación entre la caja central del gobierno nacional y las cajas provinciales y municipales, que si usted toma municipios y provincias empiezan a tener problemas muy graves, que es inexplicable en la situación de superávit que vive el país. Y yo creo que, digamos, esta es la discusión a dar, y cómo se va a dar esto, me parece que hay que articular regionalmente. Me parece que la provincia de Córdoba puede ser una buena experiencia de cómo unificar las fuerzas de la oposición. En Santa Fe tenemos una experiencia muy desarrollada que yo creo que va a ser victoriosa. Va a haber que articularlo en la provincia de Buenos Aires, el terreno más difícil, sostenerlo en la capital federal y después defenderse de las maniobras habituales, ¿no? De los Lavagna que aparezcan el año que viene, no sé, de la posible candidatura del expresidente a una senaduría que no hay por qué elegir. Es decir, en definitiva, todo lo que estamos acostumbrados. Pero yo, mi interpretación es la siguiente: nada es igual ayer en la política argentina de hoy. Es verdad. Y creo que eso no solo tiene que ver con la caída de imagen de la presidenta, tiene que ver con una situación real. Porque si usted toma los datos de inflación, esto ya hoy es unánime, y usted ve que los sectores más bajos de la sociedad 30%. Padecen una inflación del 30%. ¿Dónde está el efecto de redistribución de la riqueza? ¿Cuántas veces se puede mentir diciendo que este es un gobierno que redistribuye la riqueza y que necesita más retenciones para profundizar el proceso redistributivo si cada vez está peor la gente que menos tiene? Entonces, me parece que esto se empieza a agotar. La idea de que usted puede decir, pero cuando la realidad supera, digamos, la ficción, en definitiva empieza a surgir una alternativa. Y es lo que nos hace a nosotros, nos pone en una situación más difícil porque hay que construir una alternativa en un clima en el que la gente va a buscar un cambio en el país, ¿no?
Pablo, muchas gracias por haber venido En Profundidad. El último corte, presentamos libros y hacemos el editorial de cierre. Apenas nos queda tiempo para recomendarles un par de libros. Los partidos políticos en Santa Fe, miradas postelectorales, un trabajo del Instituto del Paraná y la Universidad Nacional de Rosario. Esto se presentó el lunes en la ciudad. Y el otro, de mucha actualidad, se está investigando al secretario de Medios. Hablamos el año pasado de este libro, Propaganda K, de María O'Donnell, una maquinaria de promoción con el dinero del Estado. Libros recomendables, libros políticos para estos días. Se nos terminó el programa, nos reencontramos en 7 días, En Profundidad. Buenas noches.